¿Y si el tiempo no fuera una línea rígida, sino un laberinto con puertas que se abren cuando nadie las espera? A lo largo de la historia han aparecido personas, objetos y testimonios que no encajan en su época. Individuos vestidos con ropa imposible para su tiempo, fotografías que muestran tecnología que no debería existir, niños, soldados y viajeros que aseguran haber estado en situaciones que aún no han ocurrido. Hoy en Crononautas te presentaremos 14 casos documentados que podrían ser pruebas reales de viajes en el tiempo. No son teorías ni ficción, son historias que desafían todo lo que creemos entender sobre la realidad. Antes de empezar, nos gustaría que respondieras algo en los comentarios. Si pudieras viajar en el tiempo una sola vez, ¿irías al pasado o al futuro? Comenzamos. Número 14. El hombre del siglo XVII que apareció en Brasil. Imagina una carretera rural perdida entre la vegetación espesa de Brasil, el asfalto casi abandonado, el cielo cargado de humedad y el sonido constante de los grillos marcando el ritmo de la noche. Un grupo de vecinos regresaba a casa tras una celebración local y entre risas y luces de linterna, algo detuvo su paso. Allí, en medio del camino, estaba un hombre completamente desorientado. Su ropa no era moderna, nada que pudiera encontrarse en una tienda actual. Llevaba camisa de lino crudo, un chaleco oscuro de costuras gruesas y botas de cuero envejecidas, como sacadas de una pintura antigua. Su aspecto no parecía disfraz ni recreación, parecía un error en el tiempo. Cuando intentaron hablar con él, descubrieron algo más inquietante. No entendía el portugués contemporáneo, respondía con un acento extraño, áspero y antiguo, un portugués arcaico del siglo XVII, que solo los historiadores acostumbran a leer en cartas coloniales. Aseguró llamarse Antonio Ferreira, marinero al servicio de un capitán portugués que navegaba hacia Brasil en busca de nuevas rutas comerciales. Dijo que lo último que recordaba era una noche agitada en cubierta. Gritos entre la tripulación, fuego en el horizonte y una luz brillante devorando el mar. Después nada más. Solo silencio y oscuridad. La policía lo trasladó a un hospital cercano y ahí comenzó el verdadero desconcierto. Los médicos confirmaron que no presentaba lesiones graves, pero sí un estado de confusión controlada. No sabía en qué año estaba, preguntaba constantemente por su capitán y por la tripulación que creía haber dejado horas atrás. Cuando le mostraron vehículos, teléfonos o luces fluorescentes, su reacción fue una mezcla de miedo y fascinación. Parecía un hombre arrancado de su época y lanzado a un mundo imposible de comprender. Llevaba consigo objetos personales que provocaron aún más preguntas. Entre sus pertenencias encontraba un pequeño diario con páginas amarillas y tinta casi deslavada, un crucifijo artesanal propio de la colonia portuguesa y varias monedas desgastadas con imperfecciones de acuñación del siglo XVII. Especialistas consultados aseguraron que ninguna pieza mostraba signos de falsificación moderna. El metal coincidiría con aleaciones usadas 4 siglos atrás y las fibras del papel del diario correspondían a técnicas de fabricación antiguas. Lo más perturbador fue la tinta. El análisis indicó degradación acorde a más de 300 años de antigüedad. Las anotaciones relataban tormentas, comercio marítimo y ritos religiosos con una precisión histórica inquietante. El hombre permaneció internado bajo observación varias semanas. Conversaba poco, a veces repasaba el diario con paciencia, como si quisiera asegurarse de que su memoria no fuese un sueño. Otras noches lloraba en silencio nombrando a marineros y santos perdidos en el tiempo. Las enfermeras decían que rezaba en voz baja, usando un dialecto religioso que casi nadie podía comprender. No había documentos modernos que confirmaran su identidad, tampoco familiares buscándolo. Era como si para el mundo actual no existiera y para el siglo XVII hubiese desaparecido sin rastro. Y entonces llegó el punto de ruptura. Una madrugada, el guardia encargado del pasillo reportó que todo estaba en calma. No hubo cortes de luz ni fallos en las cámaras, pero cuando entraron a la habitación, Antonio Ferreira ya no estaba. La cama estaba perfectamente tendida, como si nadie hubiese dormido en ella.
El crucifijo permanecía sobre la mesita y junto a él, el diario, pero con algo nuevo. 3 páginas adicionales escritas con la misma tinta oscura y el mismo pulso antiguo. En ellas se leía: La luz volvió. Me llaman. No pertenezco a este tiempo. Debo regresar. Nunca se lo volvió a ver en Brasil ni en ningún otro lugar. No hubo reportes posteriores, ni coincidencias de ADN en bases de datos, ni explicación racional que satisfaga la magnitud del suceso. Queda la idea inquietante de que quizá no fue un hombre perdido en nuestro presente, sino un viajero involuntario arrancado por error y devuelto, cuando el tiempo corrigió lo que no debía permanecer. ¿Regresó realmente al siglo XVII o fue arrastrado hacia otro destino que no somos capaces de imaginar? Y si este caso te ha dejado pensando, mantente atento porque lo que viene ahora es aún más extraño. Número 13. El niño duplicado en una fotografía familiar. Hay fotografías que capturan momentos felices, aniversarios, bautizos o reuniones familiares en las que nadie espera encontrar nada extraño. Una imagen congelada del pasado, simple y cotidiana, pero para una familia de Argentina, una fotografía tomada en los años 90 se convirtió décadas después en un enigma que nadie ha conseguido explicar. Todo comenzó cuando una tía decidió digitalizar álbumes antiguos para conservarlos y compartirlos con los más jóvenes. Entre las fotos apareció una imagen aparentemente normal: un cumpleaños en el patio, niños jugando, globos de colores y una mesa improvisada, pero al ampliarla en el ordenador, algo hizo que todos guardaran silencio. El mismo niño aparecía 2 veces en la foto, de pie en un extremo, riendo con un cono de papel en la cabeza, y también al otro lado, sentado junto a la piñata, con el mismo corte de pelo, la misma camisa y la misma expresión congelada como si posara para la cámara. No había forma de que hubiese 2 niños idénticos porque no existían gemelos en la familia ni invitados de esa edad que coincidieran en apariencia. Era la misma persona duplicada en el mismo instante. Al principio, creyeron que podía ser un montaje accidental o un fallo de impresión, pero la copia original en papel mostraba exactamente lo mismo. No había líneas de recorte, marcas de edición, ni bordes duplicados. Un fotógrafo profesional examinó la imagen y aseguró que no existían rastros de manipulación. Explicó que para que una doble exposición generara algo así, sería necesario que el niño se hubiera movido desde un lado al otro sin que el resto de personas ni sombras cambiara, lo cual resultaba imposible por la posición del sol y la continuidad de los objetos. Cuando preguntaron al protagonista, hoy adulto, confesó algo que los dejó aún más inquietos. Dijo recordar ese día no como un solo cumpleaños, sino como 2 escenas superpuestas. A veces recordaba estar jugando junto a la piñata y otras veces recordaba estar riendo cerca de la mesa, como si ambos recuerdos existieran en paralelo. También mencionó que en ciertos sueños veía su infancia desde fuera, como observándose a sí mismo. Detalles que en su momento fueron simples rarezas, hoy adquieren otro peso. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de un fenómeno de desdoblamiento temporal, un momento en el que 2 líneas de tiempo breves se superpusieron durante el disparo de la cámara. Otros creen que el niño podría haber experimentado un desliz temporal espontáneo, apareciendo en 2 lugares a la vez durante una fracción de segundo. Incluso hay quienes afirman que ciertas emociones intensas en la infancia abren grietas donde el tiempo puede duplicarse. Nada de esto tiene confirmación científica, pero la fotografía existe y la familia aún la conserva enmarcada, no como recuerdo alegre, sino como prueba de que algo imposible quedó registrado para siempre. Si quieres ver la imagen, no la encontrarás publicada oficialmente, porque la familia nunca la entregó a los medios. Temen que al hacerse pública atraiga la atención equivocada, no de periodistas, sino de investigadores que buscan pruebas de anomalías temporales. Y aquí surge la pregunta inevitable: si un niño pudo aparecer duplicado en una simple fotografía, ¿cuántas veces habrá ocurrido algo similar sin que nadie se dé cuenta? Puede que la cámara captara un error del tiempo que nuestros ojos no perciben, un parpadeo del universo congelado en un fotograma. Y si así fue, estamos ante un evento que desafía cualquier explicación. Porque si una sola imagen puede romper la lógica, espera a escuchar lo que sigue.
Número 12. La llamada telefónica que llegó desde el pasado. Imagina estar en casa una tarde cualquiera, el televisor encendido, la familia conversando y el sonido del teléfono fijo rompiendo el ambiente con ese timbre clásico y casi olvidado. Era finales de los años 90 cuando una familia de Estados Unidos recibió una llamada que marcaría su vida para siempre. La madre levantó el auricular esperando escuchar la voz de un amigo o un vecino, pero lo que oyó fue algo completamente distinto. Del otro lado había un hombre que hablaba con calma, como si fuera lo más normal del mundo, preguntando por personas que habían muerto décadas atrás. Lo inquietante fue que el hombre pronunciaba nombres exactos, mencionaba apodos familiares que nadie externo conocía y preguntaba por la abuela como si aún estuviera viva. La mujer, desconcertada, respondió que esas personas ya no estaban entre ellos. Hubo un silencio largo, profundo, como si alguien al otro lado no entendiera lo que estaba pasando. El hombre dijo entonces algo que congeló el aire. Aseguró estar llamando desde los años 60 y dio detalles específicos del lugar donde estaba. Mencionó el viejo porche que ya no existía. Describió el color azul descascarado de la casa original antes de la reforma que la familia había hecho en los 80 y hasta recordó el nombre del perro que murió cuando el padre era apenas un niño. Nadie externo podía saber esos datos. Con voz firme, el desconocido preguntó qué año era y al escuchar 1997, se quedó en silencio. La mujer sintió que la respiración del hombre se detenía al otro lado, como si algo imposible acabara de revelarse. Luego, con un tono casi triste, dijo que todo debía ser un error, que él había marcado el número desde una guía telefónica recién impresa. Y entonces, antes de que pudieran pedir más explicaciones, la línea se cortó de golpe. La familia revisó registros, habló con vecinos y buscó el número en facturas, pero la llamada nunca quedó registrada, no existió técnicamente. Incluso contactaron con la compañía telefónica y recibieron un informe oficial. No hay evidencia de ninguna comunicación entrante en esa fecha y hora. Lo más inquietante ocurrió días después. Revisando una caja antigua, encontraron una libreta amarillenta con números escritos a mano por la abuela fallecida. Entre ellos estaba el mismo número que llamaron desde el pasado, pero no correspondía a ninguna línea activa en el presente. Para algunos fue un error de central, para otros un eco del pasado que logró atravesar el tiempo, como si dos épocas se hubieran tocado durante un instante fugaz. La mujer que atendió la llamada asegura que, en su interior, siempre sintió que no hablaba con un desconocido, sino con alguien que realmente existió en su infancia, quizá un tío lejano que nunca conoció, o incluso una versión joven de su propio padre. Y aquí nace la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Fue una simple interferencia o una línea temporal cruzada donde el pasado marcó al futuro sin saberlo? Si un teléfono puede conectar dos épocas sin lógica aparente, quizá el tiempo no es una distancia, sino una delgada membrana capaz de rasgarse con un simple timbrazo. Y si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, recuerda apoyar este vídeo con un like y suscribirte al canal para seguir explorando estos misterios que desafían lo imposible y que muy pocos se atreven a contar. Porque si una llamada puede viajar casi 40 años hacia adelante, lo que te contaré ahora te hará cuestionar aún más la realidad. Número 11. El viajero bursátil detenido en Wall Street. Wall Street ha visto fraudes, colapsos y fortunas repentinas, pero lo que ocurrió a comienzos de los años 2000 dejó incluso a los investigadores financieros con más preguntas que respuestas. En 2002, la SEC, la comisión encargada de regular el mercado estadounidense, detuvo a un hombre que había convertido $800 en más de 300 millones en apenas 2 semanas. No usó criptomonedas, ni operaciones turbias, ni información filtrada. Sus movimientos bursátiles fueron perfectos, casi quirúrgicos. Compraba acciones que al día siguiente se disparaban, invertía en empresas que nadie miraba y vendía justo antes de que cayeran. Era como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir minuto a minuto, como si el futuro no le sorprendiera en absoluto. Los agentes lo interrogaron durante horas, esperando encontrar nerviosismo o inconsistencias,
Pero el hombre se mantuvo sereno. Dijo llamarse Andrew Carlson y ofreció una explicación que dejó a todos helados. Aseguró ser un viajero del tiempo proveniente del año 2256. Según su declaración, había viajado hacia atrás con información histórica precisa, eligiendo el periodo al que consideraba más rentable para operar en el mercado. Prometió revelar curas médicas avanzadas, la ubicación exacta de Osama Bin Laden y secretos científicos que aún no existían, a cambio de ser liberado y poder continuar con su misión. Los agentes pensaron que estaba loco hasta que revisaron antecedentes. No existía ni había registros bancarios, historial médico, familia, licencia, ni fotografías previas. Era como si hubiese aparecido de la nada en el año 2002. La prensa explotó con titulares, la noticia circuló por foros y programas de radio, y mientras tanto, Carlson permaneció detenido hasta que alguien, nunca identificado, pagó su fianza en efectivo. Prometió presentarse en la siguiente audiencia, pero nunca volvió. No huyó del país ni dejó ningún rastro, simplemente desapareció. Lo más inquietante fue lo que ocurrió después. La SEC negó oficialmente que hubiese existido tal caso, pero periodistas aseguraron haber visto documentos antes de que fueran clasificados. Algunos creen que el gobierno calló la historia para investigarlo en secreto. Otros sostienen que Carlson regresó a su línea temporal original, cerrando el bucle para no alterar el futuro. El interrogatorio filtrado decía que su máquina del tiempo estaba anclada en un punto seguro del año 2256 y que solo podía permanecer limitado tiempo en nuestra era sin consecuencias. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Era un genio con información privilegiada o realmente alguien que ya conocía el mañana? Porque si alguien puede usar el futuro como una inversión, ¿cuántos más podrían estar haciéndolo sin ser descubiertos? Ahora abrimos la puerta al siguiente misterio. Si un hombre pudo enriquecerse como si el futuro fuera un libro abierto, espera a ver lo que ocurre cuando la conciencia misma comienza a saltar entre años como quien cambia de habitación. Número 10. El hombre que saltaba entre los años de su propia vida. Algunas personas viven su existencia de principio a fin sin recordar más que fragmentos de infancia y sueños difusos. Pero hay casos, pocos y perturbadores, en los que la línea temporal personal parece quebrarse como vidrio bajo presión. Esto ocurrió con un hombre británico conocido en informes clínicos como Thomas, cuyo caso quedó archivado en hospitales psiquiátricos durante los años 80. Thomas aseguraba que, en algunos momentos de su vida, despertaba sin saber en qué año se encontraba. Un día podía amanecer en 1976, siendo un joven de 20 años trabajando en una fábrica metalúrgica, y al siguiente abrir los ojos en 1992 con un cuerpo envejecido que no recordaba haber habitado. Para él, no existía transición. No existía sueño ni viaje, era como saltar capítulos enteros sin haber leído las páginas intermedias. Los médicos inicialmente lo diagnosticaron con episodios disociativos, pero la historia cambió cuando comenzó a describir hechos que aún no habían sucedido. Anunció con precisión el cierre de la fábrica donde trabajaba, la muerte de un compañero de turno que todavía estaba vivo, e incluso el nacimiento de una sobrina meses antes de que su hermana quedara embarazada. También mencionaba tecnologías que en esa época sonaban a ciencia ficción, como teléfonos sin cables, televisores planos y autos eléctricos circulando con normalidad. Thomas decía que sufría saltos no controlados, que su conciencia se desplazaba a momentos distintos de su propio futuro, como si su vida fuera un libro abierto que podía hojear sin orden. Sin embargo, nunca sabía cuándo ocurriría el siguiente salto ni cuánto tiempo permanecería en cada año. Su familia vivió el fenómeno en carne propia. En ocasiones, Thomas desaparecía durante semanas sin explicación y regresaba afirmando que solo habían pasado horas para él. A veces volvía más viejo, con arrugas nuevas y cicatrices que no tenía antes. En otras, parecía rejuvenecido, recordando con claridad cosas que aún no habían ocurrido. Según sus relatos, existía un detalle recurrente en cada salto temporal. Siempre veía una habitación blanca, sin puertas ni ventanas, donde el tiempo se sentía suspendido.
Escuchaba un zumbido grave, como un motor distante o una vibración profunda en los huesos, y tras un parpadeo aparecía en otro punto de su propia vida. Nunca supo si era un fenómeno psicológico, una falla del tiempo, o si alguien o algo lo estaba moviendo como si fuera una ficha sobre un tablero que no comprendía. Lo más inquietante vino al final. En una de sus últimas sesiones, Thomas describió un salto hacia un año que nadie identificó. Un futuro donde decía haber visto calles silenciosas, cielos grisáceos y carteles digitales con fechas que no correspondían a ninguna época conocida. Dijo que en ese futuro él ya no existía, que veía su casa en ruinas y fotografías familiares cubiertas de polvo. Afirmó que sintió que no debía permanecer allí, que algo lo observaba desde la distancia, y que antes de perder el control, volvió repentinamente al presente médico de 1988. Después de aquella experiencia, desapareció para siempre. No hay registro de su muerte, ni rastro de mudanza, ni documentos de viaje, simplemente dejó de estar. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Era un enfermo mental con recuerdos inventados o un viajero atrapado en su propia línea temporal, saltando como si el tiempo fuera un juego roto? Si te gustaría que investiguemos más casos de personas que aseguran haber vivido en el mañana, apóyanos con un like y suscríbete al canal, porque cada historia que compartimos en Crononautas nos acerca un paso más a entender lo imposible. Y si un hombre puede vivir su vida fuera de orden, imagina lo que puede suceder cuando alguien aparece en cámara realizando un acto que desafía todas las leyes físicas. Número 9. El circuito cerrado de televisión del rescatador, que aparece y desaparece en un instante. La mayoría de los misterios temporales quedan en testimonios orales, recuerdos distorsionados o documentos antiguos difíciles de verificar. Pero este caso tiene algo que lo coloca en otra categoría, porque aquí no hablamos solo de palabras, hablamos de una grabación real. Imagina una avenida silenciosa a medianoche, un cruce apenas iluminado por farolas y un camión de carga desplazándose por la vía principal. Un hombre cruza la calle distraído, quizá cansado después de un largo día. La cámara de seguridad registra todo con nitidez. Entonces ocurre. El camión avanza sin frenar, directo hacia él, sin tiempo para reaccionar. Un segundo más y la vida de ese hombre habría terminado allí mismo, pero en el fotograma siguiente, el cuerpo ya no está donde debería estar. Ha desaparecido y aparece junto al borde opuesto de la carretera, con otro hombre a su lado que no estaba allí un instante antes. La escena completa dura menos de un segundo. No hay desenfoque, ni sombras dobles, ni píxeles que indiquen corte. Simplemente un salto instantáneo imposible para cualquier velocidad humana. El segundo individuo, vestido con capucha oscura, mira al accidentado como si confirmara que sigue con vida. Después, mientras el camionero frena horrorizado y baja corriendo, la figura del supuesto rescatador comienza a retroceder y justo cuando sale del círculo de luz, se desvanece, no gira una esquina ni corre hacia un callejón. Solo se difumina en la oscuridad como si no perteneciera del todo a ese lugar, como si hubiese sido insertado en la realidad durante unos segundos para cumplir una tarea específica y luego desaparecer sin dejar rastro. El video fue publicado anónimamente en plataformas asiáticas, generando un debate feroz. Algunos aseguraban que se trataba de edición, pero expertos independientes en análisis digital afirmaron no encontrar cortes ni capas superpuestas. Otros hablaban de la posibilidad de una persona con habilidades extraordinarias, pero incluso el corredor más veloz del planeta no podría mover dos cuerpos a varios metros en una centésima de segundo, sin contacto visible. El hombre salvado fue entrevistado por periodistas y dijo estar seguro de que no había visto a nadie antes del impacto. Solo recuerda una luz intensa, un sonido grave similar a un zumbido eléctrico, y al abrir los ojos encontró a ese desconocido mirándolo fijamente. Dijo que su expresión parecía tranquila, como quien sabe que todo salió según lo previsto. Luego desapareció frente a él sin explicaciones. Lo más perturbador llegó cuando un usuario online aseguró reconocer el símbolo que el rescatador llevaba bordado en la manga.
un emblema similar a los vistos en relatos de supuestos viajeros del tiempo en comunidades ocultas. Un círculo dividido en 3 secciones, símbolo que no pertenece a ninguna organización oficial conocida. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de un agente temporal, alguien enviado para evitar una muerte que generaría consecuencias futuras indeseadas. Otros proponen que quizás fue un desajuste temporal, provocado por un evento mayor en otra parte del mundo, una corrección espontánea del tejido causal. Incluso hay quienes piensan que el hombre salvado tenía un destino que debía preservarse, que su supervivencia altera una línea futura que aún no entendemos. Pero la pregunta más inquietante es esta. Si alguien puede aparecer, salvar una vida y desaparecer en un parpadeo, ¿quién decide qué vidas salvar y cuáles no? ¿Cuántas veces habrá ocurrido sin cámaras para registrarlo? ¿Cuántas otras grabaciones podrían estar ocultas esperando ser reveladas? Si este tipo de casos te fascina tanto como a nosotros, recuerda apoyar este vídeo con un like y suscribirte al canal. Así podremos seguir investigando cada huella invisible que el tiempo deja atrás sin que lo notemos. Y si una cámara puede captar lo imposible, espera a conocer el próximo caso, porque no esperas que algo así haya sucedido. Número 8. El visitante idéntico a un retrato del siglo XVI. Algunos viajes en el tiempo no se descubren en carreteras oscuras ni en registros policiales, sino en un museo, en silencio, frente a un lienzo que observó el mundo siglos antes de que nosotros llegáramos. Todo comenzó cuando un hombre, turista común sin antecedentes llamativos, visitó una galería europea en una tarde tranquila. Caminaba entre cuadros renacentistas cuando llegó frente a un retrato del siglo XVI y ahí ocurrió el choque. El rostro pintado hace casi 500 años era idéntico al suyo. Mismo arco de cejas, misma línea de la mandíbula, mismo lunar junto al ojo izquierdo. Incluso la mirada, serena y desafiante a la vez, parecía la de alguien observando su propio reflejo. Sus amigos, al ver su reacción, miraron la pintura y rompieron en risas nerviosas pensando que era una coincidencia, pero la comparación fotográfica posterior demostraría que aquella similitud rozaba lo imposible. El turista pidió información sobre el cuadro. El retratado era Nicolás de Loring, noble desconocido del que apenas existían registros. El museo solo conservaba una breve nota. Falleció joven en circunstancias misteriosas, no había descendencia confirmada y su linaje se consideraba extinto. Intrigado, el visitante decidió investigar más. Volvió días después con fotografías recientes de sí mismo y las comparó con personal de archivo. Los expertos quedaron en silencio. Las proporciones craneales coincidían en un 98%, una cifra improbable incluso entre gemelos separados al nacer. La forma del mentón, el puente nasal y la distancia entre ojos eran prácticamente idénticos y lo más inquietante. El pintor había plasmado una cicatriz curva sobre la ceja izquierda del noble, exactamente igual a la que el hombre llevaba desde un accidente infantil con bicicleta, una cicatriz que él siempre creyó producto del azar. A partir de ese día, su vida comenzó a cambiar. Aseguraba tener sueños vívidos en los que caminaba por pasillos de piedra iluminados por velas. Decía recordar olores de cera derretida, el roce áspero de una capa sobre sus hombros y conversaciones en un idioma antiguo que él podía entender sin haberlo estudiado jamás. En una ocasión describió detalles arquitectónicos del palacio donde supuestamente vivió el noble, que luego fueron confirmados en documentos históricos a los que él nunca tuvo acceso. También comenzó a experimentar episodios de déjà vu persistente, como si hubiera estado en aquel siglo antes, como si su vida tuviera 2 memorias superpuestas. Cuando volvió al museo por tercera vez, pidió estar solo en la sala. Los guardias lo vieron entrar, pero minutos después desapareció. Pensaron que había salido por alguna puerta lateral, pero las cámaras indicaron que nadie cruzó los marcos. Solo se le vio frente al cuadro, y luego el lugar quedó vacío. Una semana después, un restaurador encontró un detalle nuevo en el lienzo.
Un pequeño cambio en la posición de una mano que no estaba antes. El personaje del retrato ahora parecía sujetar un objeto que nunca se había visto. Un pequeño broche metálico, idéntico al que el turista llevaba en su chaqueta el día de la visita. Algunos creen que quedó atrapado dentro del cuadro, absorbido por un tiempo antiguo, como si ambos siglos se hubieran tocado por un instante. Otros piensan que nunca viajó físicamente, sino que el pasado y el presente se superpusieron y el lienzo actuó como una ventana que se cerró demasiado rápido. Nadie volvió a saber de él. Su habitación quedó intacta, su teléfono sin actividad, su vida congelada como un cuadro más en la galería del tiempo. Y aquí la pregunta que nadie ha podido responder. ¿Era simplemente un parecido extraordinario o estamos ante una evidencia de reencuentro entre dos vidas separadas por 500 años? Si un cuadro puede reflejar a un hombre que aún no había nacido, ¿qué otras huellas del futuro podrían estar escondidas en los museos sin que nadie lo note? Porque si un retrato pudo capturar un rostro repetido a través de los siglos, el siguiente caso lleva la paradoja aún más lejos. Número 7. El hombre que vio su propio accidente años antes de que ocurriera. Hay visiones que uno interpreta como sueños, como miedos irracionales o como recuerdos borrosos del subconsciente. Pero ¿qué ocurre cuando un hombre presencia su propia muerte años antes de que suceda, con detalles tan precisos que no pueden explicarse como coincidencia? Esta historia comienza en una carretera secundaria del norte de España, a finales de los años 80, cuando Julián, un conductor habitual de rutas nocturnas, asegura haber vivido algo imposible. Una noche, tras una jornada de trabajo, tomó la curva de siempre, un tramo que conocía de memoria, pero al doblar, algo cambió. Lo describe como un deslizamiento en la realidad. El paisaje se volvió silencioso, como si alguien hubiera apagado el mundo. El aire parecía inmóvil y la carretera más oscura de lo habitual. Julián frenó de forma instintiva y entonces lo vio. En medio del asfalto, unos metros adelante, estaba su propio coche destrozado contra el guardarraíl. Y dentro, él mismo, o una versión de sí mismo. El parabrisas hecho añicos, el cuerpo inclinado hacia el volante con sangre en la frente y el mismo reloj en la muñeca, detenido a las 3:17. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso acercarse, pero antes de que sus pies tocaran el suelo, el ruido del mundo volvió de golpe. El sonido del motor, el viento, la carretera, y la visión desapareció como humo. No había restos ni accidente, no había nada, solo la curva vacía y la noche cerrada. Creyó estar cansado o soñando despierto. Aún así, al llegar a casa, guardó el reloj en un cajón y dejó de usar aquella ruta durante un tiempo. Pasaron los años y la experiencia quedó guardada como un recuerdo incómodo. Hasta que una madrugada del verano de 1994, después de una fiesta de amigos y creyéndose completamente seguro, decidió volver a su casa por la vieja carretera. Todo iba bien, pero al llegar a la curva, una llovizna repentina hizo que el asfalto se volviera traicionero. El coche patinó, chocó contra el guardarraíl y giró de forma violenta. Cuando recobró la conciencia minutos después, escuchó sirenas a lo lejos. Su cabeza sangraba, su visión estaba borrosa, y al mirar la muñeca, el reloj, aquel que creyó haber guardado, marcaba 3:17, la misma hora del accidente que había visto años atrás. Había olvidado cambiarlo antes de salir, y la escena frente a él era idéntica a la visión. El coche roto exactamente en la misma posición, la misma fractura del parabrisas, la misma postura inclinada. Era como si hubiera vivido ese momento 2 veces. Los paramédicos dijeron que tuvo suerte de sobrevivir, que con un par de centímetros más de impacto habría muerto en el acto. Cuando Julián contó su experiencia, nadie supo qué responder. Algunos pensaron que era una premonición, otros un recuerdo filtrado desde un futuro alternativo que trató de advertirlo. Lo cierto es que después del accidente ya no volvió a ser el mismo. Afirmaba que el Julián del primer encuentro no era una visión, sino él mismo regresando desde el futuro, atrapado en un instante que no debía existir todavía. Hay teorías que sugieren que el tiempo no fluye en una sola dirección,
sino que ciertos sucesos graves generan ecos en ambas direcciones temporales, avisos del futuro intentando modificar el presente. Pero si fue así, la advertencia no funcionó del todo, y aquí surge la duda inquietante. ¿Presenció su propia muerte futura o el tiempo le mostró el camino para escapar de ella? Si uno puede encontrarse consigo mismo en otro punto del tiempo, quizá no vivimos una línea, sino un circuito que se dobla en los momentos críticos de nuestra vida. Porque si un hombre pudo verse a sí mismo atrapado entre dos instantes del tiempo, espera a conocer lo que ocurrió cuando un piloto atravesó algo más que nubes y terminó en una época diferente. Número 6. El piloto español que atravesó una luz y aterrizó en otro tiempo. En aviación existen registros de avistamientos, fallos de instrumentos y fenómenos atmosféricos inexplicables. Pero lo que vivió un piloto español en 1978 sigue siendo uno de los incidentes más desconcertantes archivados en informes aeronáuticos. El capitán Sánchez Moreno, veterano de vuelo con miles de horas en cabina, realizaba una ruta rutinaria sobre la costa cuando observó a lo lejos una luz brillante suspendida en el cielo. No era un avión comercial, tampoco una estrella. La describió como un círculo blanco intenso que vibraba con un pulso rítmico, como si respirara. Pensando que podía ser una señal luminosa o un reflejo, continuó su trayecto. Sin embargo, la luz comenzó a acercarse, primero lenta, luego con precisión inquietante, como si lo estuviera esperando. El control aéreo no detectaba nada en el radar. Para ellos el espacio estaba limpio, para él algo le cortaba el paso. Ante la incertidumbre, decidió rodearla, pero cuando viró, la luz se expandió como una esfera y lo envolvió. Los instrumentos se apagaron, las agujas temblaron sin sentido y el viento dejó de sentirse. Dentro de la cabina reinaba un silencio irreal, como si hubiera dejado de existir el sonido. Sánchez Moreno aseguró después que el tiempo pareció fragmentarse. Durante unos segundos o minutos flotó en una calma absoluta, sin referencia visual ni horizonte. Cuando la luz desapareció tan repentinamente como llegó, el avión volvió a responder, intentó comunicarse con la torre, pero no obtuvo respuesta inmediata. Todo parecía normal hasta que aterrizó. El control de aeropuerto le informó que llevaba más de 4 horas desaparecido, aunque él insistía en que su vuelo había sido continuo y que apenas habían pasado unos minutos entre la luz y el descenso. La grabadora reflejaba un trayecto lineal, pero la hora registrada no coincidía con la percepción del piloto. Lo más inquietante vino después. Sánchez Moreno dijo haber visto, durante aquel lapso suspendido, imágenes fugaces de un futuro desconocido. Recordaba una ciudad inmensa iluminada por haces de luz azul, vehículos silenciosos desplazándose por el aire y pantallas flotantes mostrando información en idiomas que no reconocía. Lo describió como un vistazo a algo que aún no existe, como si hubiera sobrevolado una línea temporal distinta antes de regresar a la nuestra. Las autoridades archivaron el caso como anomalía instrumental, pero dentro de la base aérea, la historia corrió como pólvora. Otros pilotos admitieron haber visto luces similares en rutas nocturnas, aunque nunca con un desfase temporal tan evidente. Algunos científicos plantearon la posibilidad de una distorsión espacio-temporal, un punto donde el tiempo fluye de manera diferente, una grieta entre dos momentos superpuestos. Otros sugirieron que el avión pudo atravesar un fenómeno atmosférico desconocido, capaz de alterar la relación entre distancia y tiempo. En cualquier escenario, la experiencia de Sánchez Moreno queda grabada como uno de los encuentros más cercanos con un posible salto temporal documentado en aeronáutica. Y ahora la pregunta que divide a quienes han estudiado este caso: ¿Sánchez Moreno viajó al futuro o vio un fragmento de él antes de que sucediera? Porque si un avión comercial puede atravesar el tiempo sin saberlo, quizá no estamos tan lejos de descubrir que el cielo no solo conecta ciudades, sino épocas enteras. Si te gustaría que sigamos investigando casos aéreos donde la realidad parece romperse, recuerda apoyar este vídeo con un like y suscribirte al canal. Así podremos mantener esta bitácora abierta para otros viajeros del tiempo que quizá aún no han contado su historia. Porque si un piloto pudo volar durante minutos y perder horas, lo que viene ahora te dejará helado.
Número 5. El soldado romano que apareció en una carretera moderna. Hay historias que parecen nacidas para el teatro o la literatura, pero cuando los informes policiales coinciden y los objetos físicos respaldan el relato, se vuelven difíciles de ignorar. En la década de 1950, en una carretera rural de Escocia, un conductor frenó bruscamente al ver una figura en mitad del camino. No era un viajero ni un habitante local, era un hombre joven, desorientado, vestido con armadura romana completa, coraza de cuero endurecido, sandalias calcadas al diseño de la antigua Roma y un casco adornado con plumas apagadas por el desgaste del tiempo. El conductor pensó al principio que sería parte de un rodaje o un festival histórico, pero la ropa no era una réplica. Era antigua, demasiado real, con costuras irregulares y marcas de uso que parecían haber cruzado batallas de verdad. La policía llegó minutos después y lo halló temblando, incapaz de comprender los automóviles, los focos o el sonido del motor. El hombre hablaba latín clásico, no eclesiástico, sino el de soldados que marcharon por Europa hace más de 1500 años. Dijo servir en una legión romana, destinada al norte, más allá del muro de Adriano. Contó entre sollozos que el campamento fue atacado, que vio fuego, gritos y un resplandor que descendió del cielo. La luz lo envolvió, y cuando recuperó la visión, ya no había compañeros ni lanzas, solo una carretera asfaltada y un mundo incomprensible. A medida que se calmaba, relataba detalles geográficos que coincidían con rutas militares documentadas siglos atrás, como si su memoria hubiera sido arrancada directamente de la historia. Lo trasladaron a un hospital para estudiar el caso y los análisis iniciales desconcertaron a los investigadores. No llevaba identificación moderna, su piel mostraba cicatrices típicas de entrenamiento con armas reales y presentaba deficiencias nutricionales propias de dietas antiguas. Cada objeto que portaba fue examinado. La espada mostraba oxidación natural por siglos de degradación. La armadura tenía remaches manuales sin aleaciones modernas. Incluso el escudo, encontrado cerca del sitio donde apareció, tenía pigmentos minerales coincidentes con técnicas romanas. Era como abrir un cofre arqueológico en medio del asfalto. Durante las primeras 24 horas, permaneció en shock, murmurando oraciones en latín a los dioses de la guerra, temiendo haber sido rechazado por su propio tiempo. Con el paso de las horas pareció estabilizarse, pero algo extraño ocurrió esa misma noche. Los guardias del pasillo escucharon un ruido leve, como un estallido eléctrico o un chasquido metálico, y cuando entraron a la habitación, el hombre ya no estaba. Su cama seguía tibia, su ropa cuidadosamente doblada y sus objetos intactos. No había ventanas abiertas ni cámaras con fallos, solo un vacío inexplicable, como si hubiera sido reclamado por el tiempo al que pertenecía. Los informes oficiales se archivaron y se clasificaron como anomalías sin resolución, pero algunos de los objetos nunca fueron devueltos al museo local ni a universidades. Investigadores creen que el hombre no viajó hacia el futuro voluntariamente, sino que cayó en un pliegue temporal, como si el tiempo hubiera respirado y por un instante 2 siglos se tocaran. Otros creen que jamás regresó, sino que fue absorbido por una línea temporal paralela. Lo cierto es que nadie volvió a verlo. Y aquí la pregunta inevitable: ¿era un soldado perdido en un salto temporal o una pieza arrancada de la historia que simplemente apareció donde no debía? Si un hombre del siglo IV pudo materializarse en una carretera moderna, entonces tal vez el pasado esté más cerca de nuestro presente de lo que imaginamos, como páginas pegadas de un mismo libro todavía no entendido. Porque si el tiempo puede traer guerreros de hace 1600 años, el próximo caso nos llevará a una escena aún más desconcertante. Número 4. La mujer de 1938 que parecía usar un teléfono móvil. Las imágenes antiguas tienen un aura especial, una textura que nos transporta a épocas donde el mundo era más lento y la tecnología aún daba sus primeros pasos. Pero hay una filmación que rompe toda lógica, registrada en 1938 en una fábrica de DuPont. Durante un descanso laboral, la escena parece común.
Trabajadores charlando, máquinas al fondo, mujeres con vestidos clásicos y peinados de la época. Todo encaja con el contexto histórico hasta que en un punto del video, entre el grupo, aparece una mujer joven caminando y sosteniendo algo rectangular junto a su oreja, hablando y riendo como si mantuviera una conversación telefónica inalámbrica. El gesto es inequívoco. Sujetaba el objeto con la mano, movía la cabeza, respondía con pausas exactamente igual que una persona hablando por un móvil en pleno siglo XXI. Los investigadores revisaron el metraje cuadro por cuadro y lo que más desconcertó no fue solo el gesto, sino la expresión de quien va a su lado. Un hombre la observa con sorpresa, casi confundido, como alguien que ve algo que no debería existir allí. La mujer, por su parte, parece ajena al entorno, como si conociera lo que sostiene, como si hablar sin cables fuera cotidiano para ella. El objeto tiene brillo metálico, bordes rectos y un tamaño similar a los primeros teléfonos móviles compactos. Algunos dicen haber identificado incluso un reflejo oscuro en la superficie, como si fuera una pantalla apagada. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué era exactamente? ¿Un prototipo adelantado a su tiempo? ¿Un aparato imposible aún por inventar? Décadas después, la propia compañía DuPont declaró que podría tratarse de un teléfono inalámbrico experimental que sus ingenieros estaban probando, pero jamás presentaron planos ni registros que confirmaran su existencia. Ningún documento oficial menciona esa tecnología en 1938. No había antenas adecuadas, ni existían redes capaces de sostener comunicación móvil. Incluso en los archivos de patentes de la época, no aparece ningún invento que coincida con el diseño que aparece en la grabación. Para algunos, la explicación es simple: un dispositivo futurista sostenido por alguien que no pertenece a ese año. Una viajera atrapada en un tiempo que no es el suyo, o una intrusión temporal que dejó un rastro fugaz captado por una cámara que nunca debió documentarlo. Otros teóricos van más lejos. Creen que quien la observa en el video no mira a una compañera, sino a algo que él mismo no comprende. Un comportamiento adelantado décadas a su contexto. La mujer nunca fue identificada. No aparece en los registros de empleados, no figura en listas de producción y no hay constancia de que haya regresado o explicado su presencia, como si hubiera entrado y salido de la historia sin dejar más huella que un fragmento de filmación que no deja de generar debate. Y aquí surge la pregunta que mantiene despiertos a los investigadores. ¿Era un prototipo desconocido o una viajera del tiempo usando tecnología futura en un lugar que aún no estaba preparado para verla? Si una mujer pudo caminar en 1938 hablando por algo que parece un móvil, entonces el tiempo podría estar mucho más perforado de lo que creemos. Porque si imágenes antiguas pueden revelar gestos modernos, el siguiente caso desafía la coincidencia aún más. Número 3. El hombre del funeral de 1911 que llevaba un smartwatch. Algunas fotografías antiguas parecen postales del tiempo, momentos inmóviles donde nada cambia durante más de un siglo. Pero una imagen captada en 1911 durante un funeral en Canadá empezó a circular en Internet hace algunos años y cambió la percepción de muchos investigadores. La escena es sobria. Hombres vestidos con sombrero, mujeres con luto riguroso, un ataúd al centro y expresiones serias frente a la cámara. Nada fuera de lo común hasta que alguien señaló un detalle que había pasado desapercibido. Entre los asistentes había un hombre que destacaba por completo, mientras todos visten con ropa típica de la época. Él lleva un atuendo más moderno, cabello corto pero estilizado de forma extraña para ese tiempo, gafas de sol con un diseño que no aparece en ningún catálogo previo a 1930. Y, lo más inquietante, un dispositivo rectangular ajustado a su muñeca, con la forma exacta de una smartwatch actual. A primera vista muchos creyeron que podía ser un reloj de pulsera, pero los relojes comunes de aquella época eran pequeños, redondos y con correas finas. Lo que este hombre llevaba era amplio, oscuro, con pantalla plana y un brillo que se distingue incluso en fotografía analógica. Algunos ampliaron la imagen digitalmente y notaron algo más. El hombre parece mirar hacia la cámara, como si supiera que está siendo observado desde otro tiempo.
Su postura contrasta con la solemnidad del resto. Alto, relajado, manos en los bolsillos y una ligera sonrisa apenas perceptible, como si su presencia ahí no fuera casual. Investigadores analizaron la foto con programas que detectan alteraciones y coincidieron. No había manipulación. El hombre estuvo allí físicamente en 1911. Años después, surgió un dato aún más desconcertante. En una caja de antigüedades encontrada en el mismo pueblo, se halló un objeto metálico no identificado con una tapa frontal que parecía encajar en una muñeca. No se pudo confirmar que fuera suyo, pero su diseño era demasiado adelantado para la época. Algunos creen que este hombre era un viajero del tiempo infiltrado, alguien observando un evento del pasado como estudio histórico. Otros piensan que esa fotografía captó un desajuste temporal, una superposición de épocas donde un individuo del futuro apareció por unos segundos en un lugar donde nunca debió existir. El misterio crece al descubrir que nadie en el registro parroquial menciona a alguien con su descripción. Es un fantasma fotográfico, un intruso silencioso. Los historiadores que defendieron la autenticidad afirman que no existen prendas similares documentadas en ese año. El modelo de gafas correspondería a prototipos de décadas posteriores y la forma del dispositivo en la muñeca coincide más con un reloj inteligente que con relojes antiguos. Si realmente era un viajero, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué en un funeral? ¿Observaba a alguien en especial? ¿Formaba parte de una misión que desconocemos? Quizá el pasado está lleno de observadores silenciosos que solo notamos cuando una vieja fotografía cae en manos correctas. Así surge la pregunta inevitable. ¿Era simplemente un hombre excéntrico adelantado a su tiempo o un viajero observando discretamente el pasado desde nuestra era? Si crees que este tipo de hallazgos debería estudiarse más a fondo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Así podremos seguir desenterrando evidencias que podrían cambiar lo que creemos saber sobre el tiempo. Porque si una fotografía de 1911 puede mostrar tecnología futura, lo que viene ahora es aún más inquietante. Número 2. El hombre futurista con un comunicador desconocido. No todos los viajeros en el tiempo aparecen en antiguas fotografías o en carreteras solitarias. A veces surgen en mitad de la ciudad, a plena luz del día, sin camuflaje, como si hubieran llegado allí por error o porque alguien los arrancó de su tiempo sin previo aviso. Este caso ocurrió en Sudamérica, en un barrio residencial de clima cálido, donde los vecinos solían pasar las tardes sentados frente a las casas. Una tarde, un joven apareció caminando desorientado por la calle. Su apariencia llamó la atención de inmediato. Llevaba una chaqueta de tejido brillante, con costuras que parecían metálicas, pantalones sin cremalleras visibles y calzados sin suelas marcadas, como si estuvieran hechos de un material desconocido. Pero lo más extraño era el objeto que llevaba en la mano, similar a un auricular compacto que emitía destellos suaves y un ruido que recordaba a interferencia digital, algo muy distinto a cualquier dispositivo existente en ese momento. Los vecinos intentaron preguntarle quién era y de dónde venía, pero su idioma era solo parcialmente comprensible. Hablaba una mezcla de español con palabras que nadie conocía. Términos que sonaban técnicos, fríos, casi mecánicos, como retorno de fase o ventana temporal. Los presentes relataron que parecía confundido, mirando los coches como si fueran máquinas antiguas y tocando las paredes de los edificios como quien examina un objeto arqueológico. Cuando la policía llegó, el hombre no intentó huir. Solo preguntó con insistencia qué año era. Al escuchar la fecha, retrocedió aterrado. Luego señaló su oído y activó su dispositivo. Un sonido agudo llenó el ambiente, como un código o transmisión, y tras unos segundos el aparato dejó de funcionar, apagándose con un destello final. Fue trasladado a una comisaría y luego a un centro médico para evaluar su estado. Allí los especialistas estudiaron su ropa y su dispositivo. Los tejidos no coincidían con ninguna fibra comercial conocida. No había costuras tradicionales ni etiquetas. El análisis reveló componentes sintéticos imposibles para la década en que ocurrió el incidente. Su dispositivo portátil resultó aún más desconcertante.
No tenía puerto de carga, no tenía tornillos visibles y su interior parecía compuesto por capas microscópicas de circuitos que no correspondían a ninguna tecnología disponible. Intentaron abrirlo y se desintegró al entrar en contacto con el aire, como si estuviera diseñado para no sobrevivir fuera de su entorno original. Los médicos describieron al hombre como alguien sin antecedentes médicos, sin registros de identidad y sin huellas coincidentes en bases nacionales. Era, para efectos oficiales, un individuo sin procedencia verificable. Tras varios días bajo observación, comenzó a mostrar comportamiento ansioso, repitiendo que debía volver al punto de retorno antes del cierre. Nadie comprendió qué significaba. Una noche, mientras el guardia hacía ronda, escuchó un sonido eléctrico en la habitación, similar al que emitía el dispositivo original. Cuando entraron, la cama estaba vacía. No había ventanas abiertas, ni cámaras dañadas, ni señales de escape. Solo un olor tenue a ozono, como si un campo eléctrico hubiera cargado el aire segundos antes. En la almohada encontraron un símbolo dibujado con tinta negra. Un triángulo dentro de un círculo, con una línea vertical en el centro. Ningún archivo policial logró rastrear su significado. Este caso quedó registrado en informes locales, comentado en círculos ufólogos y entre teóricos del tiempo. Algunos creen que se trataba de un viajero accidental del futuro que perdió conexión con su época. Otros proponen que era parte de un experimento más grande. Un explorador temporal que falló en su misión y fue recuperado por su propia tecnología. No hay pruebas concluyentes, pero sí un consenso silencioso. Nadie antes había visto un dispositivo que se destruyera a sí mismo, como negándose a existir en nuestra línea temporal. Así surge la pregunta inevitable. ¿Era un visitante del futuro que quedó varado temporalmente en nuestro presente o un individuo que nunca debió cruzar a esta realidad? Si su llegada fue un error, ¿cuántos otros habrán cruzado sin ser detectados, ocultos entre nosotros, esperando el momento de regresar? Porque si un hombre pudo aparecer con tecnología imposible, el número 1 es aún más inquietante y te dejará sin palabras. Número 1. El vagabundo de Pekín con una moneda del año 2200. No todos los hallazgos temporales se presentan como fenómenos luminosos o apariciones repentinas. A veces, lo imposible llega disfrazado de rutina, oculto en la vida diaria de una gran ciudad. Ocurrió en Pekín, en la década de los 90, cuando la policía detuvo a un vagabundo que deambulaba sin dirección aparente. Vestía harapos, pero mantenía una postura erguida, casi marcial, como si la calle no lo hubiera roto aún cuando fue trasladado para identificación. No llevaba documentos ni historial médico, ni coincidía con bases policiales. Sin embargo, en su bolsillo encontraron algo que cambiaría el caso para siempre. Una moneda desconocida, brillante, sin desgaste, con inscripciones chinas modernas, pero fechada con un año imposible, 2200. Los agentes pensaron primero en una falsificación, pero los peritos descartaron la posibilidad casi de inmediato. La moneda estaba hecha con un metal compuesto que no coincidía con aleaciones usadas en la época. Su superficie mostraba micrograbados imposibles de reproducir con la tecnología disponible en esos años. El hombre, cuando fue interrogado, no ofreció explicación clara. Solo repetía que había cruzado demasiado temprano, que el tránsito no estaba abierto aún y que las ciudades del mañana eran más frías que el presente. Sus palabras parecían fragmentos inconexos de una mente perturbada, pero su mirada tranquila sugería otra cosa, como si supiera exactamente de qué hablaba, pero no pudiera decir más. Durante el examen médico notaron otra anomalía. Sus huellas digitales no coincidían con ningún registro nacional, como si nunca hubiera existido oficialmente. Su piel mostraba una textura fina, casi sin marcas, pero sus ojos parecían haber visto cosas más lejanas que el asfalto y la pobreza. Un científico fue llamado para estudiar la moneda. Descubrió que la estructura microscópica del metal tenía patrones organizados, similares a circuitos. Era como si la moneda fuera también un dispositivo, no únicamente una pieza monetaria. Cuando intentaron realizar pruebas de temperatura, ésta se autorregulaba, manteniendo un calor constante sin fuente externa.
No tardó en convertirse en un objeto de estudio restringido. Días después, el hombre comenzó a comportarse de forma errática. Miraba el cielo cada noche como si esperara algo o a alguien. Susurraba números, coordenadas, fechas, algunas aún lejanas para nosotros. Intentó escapar varias veces, no hacia la calle, sino hacia puertas cerradas, como si creyera que podían abrirse hacia otro lugar. Una madrugada, mientras un guardia realizaba ronda, escuchó un zumbido tenue en la habitación, como vibración eléctrica o estática. Cuando abrió la puerta, el vagabundo ya no estaba. La ventana seguía cerrada, no había señales de fuga, y las cámaras, curiosamente, registraron un fallo de apenas 3 segundos, justo en el momento del incidente. Tras su desaparición, sobre la cama quedó la moneda, pero con algo nuevo. Una inscripción microscópica que antes no existía, visible solo al aumentar cientos de veces. Fase incorrecta. Retorno no autorizado. Algunos creen que fue extraído por la misma tecnología que lo trajo. Otros piensan que volvió al año 2200 o que jamás debía haber estado en el nuestro. Lo único tangible que quedó fue esa moneda, un objeto imposible que contradice la historia como la conocemos. No existe explicación oficial. El caso fue archivado. La moneda desapareció en un traslado gubernamental y nunca volvió a aparecer. Queda la incómoda pregunta abierta. ¿Era un viajero varado que llegó demasiado pronto? ¿O un aviso inadvertido de un futuro que aún no hemos alcanzado? Porque si un hombre pudo caminar entre nosotros llevando un recuerdo del año 2200 en el bolsillo, entonces la línea que separa pasado, presente y futuro podría ser mucho más delgada de lo que creemos. Tal vez el tiempo no avanza, tal vez respira, se dobla, se filtra y en ocasiones deja escapar fragmentos que no deberían existir aquí. Y ahora, después de recorrer estos 14 casos, solo queda una pregunta para ti. ¿Cuál te ha perturbado más? Déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Si disfrutaste este viaje temporal tanto como nosotros, deja tu like, suscríbete a Crononautas y activa la campanita, porque pronto exploraremos más historias donde el tiempo no obedece las reglas que creíamos inquebrantables. Y recuerda, si el futuro ya ha estado aquí, quizá ahora mismo nos está observando desde otro punto del tiempo.